acompañándonos una vez más en Iberoamérica Festival. Hoy tenemos la primera clase maestra de cine, la clase maestra de un maestro del cine, y particularmente del cine documental, Patricio Guzmán, que es todos conocidos, sus obras se han exhibido aquí, desde la batalla de Chile, la revolucionada, Pinochet, Allende. Conocemos mucho su trabajo ha dado la vuelta al mundo, y también yo creo que su cine ha contribuido a cambiar y transformar el cine. Entonces creo que tenemos una tarde muy linda, es un privilegio poder contar con él, y disfruten de la clase maestra que les dejo compartir. Quiero agradecer a Teresa Toledo, a la Casa de América y a este encuentro tan interesante de los creadores de América Latina, antes que nada. Y también quiero agradeceros a vosotros que en un día tan espléndido, una tarde magnífica que estéis aquí, porque la verdad es que hay mucha gente allá afuera contando libros en la serie, o paseando. Va a haber una pequeña predicción en esta pantalla, de tal manera que los que estáis muy allá, ponéis más acá, no hay problema, podéis ocupar la primera gente que los papeles ahí que lo damos, como queráis. Vamos a hablar fundamentalmente de la entrevista. Este va a ser nuestro tema porque en una hora no se puede abarcar. En este oficio de documentalista hay varios recursos excesivos, agentes narrativos. Uno fabrica una película con recursos narrativos, que son más o menos 12 estos recursos narrativos. Y cada cual elige lo que quiera. O sea, lo que yo os voy a decir no son los únicos, habrá otros que utilicen otros recursos narrativos. El cine documental es muy amplio, es muy abierto, es un género que se reconstruye, que se vuelve a plantear cada 5 o 6 años de nuevo, de tal manera que nada es definitivo. Los recursos narrativos que yo utilizo son los siguientes: la descripción, la acción, los personajes, el archivo, el comentario, es decir, el narrador, la música, la foto fija, la atmósfera sonora. Esos son casi siempre los que yo uso para fabricar mis películas. Y brevemente voy a hablar de algunos de ellos. Primero, la descripción. En el cine documental se describe más que en la ficción. El documentalista observa la realidad constantemente y describe. En el fondo, describir es registrar con la cámara lo que tus sentidos ven. Ya sabemos que la realidad es una percepción, para cada cual la realidad es diferente, y eso es lo que hay que registrar. Y muchas veces se dice que la realidad es más interesante que la ficción, que la realidad es insuperable, que no hay ningún relato de ficción que sea capaz de igualar la realidad. Hay una especie de salvación de la realidad en esta época que vivimos. Y es cierto, la realidad es apasionante, pero al mismo tiempo es un caos. Es un caos total. Cuando tú te enfrentas aquí, delante de Casa América, este paseo de la Castellana, lo que ocurre es caótico generalmente. ¿Qué hace el documentalista para retratar esa avenida, ese leche de Madrid? ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil. Describir es mucho más difícil que mostrar acciones. Entonces hay que ponerse a mirar lo que hay delante y reflexionar muy bien qué es lo que vamos a filmar y por qué. Yo creo que el documentalista tiene que saber captar aquellas células dramáticas que cada situación de la vida tiene. En esta misma clase, vuestras miradas, la gente que pasa por ahí atrás, yo mismo,
ofrecemos un pequeño desarrollo dramático. Hay átomos dramáticos flotando por todos lados. Una persona que está en un café tomando una taza, un niño que corretea, y tú con la cámara, algo ocurre allí. Esa es una especie de célula dramática, pequeña, microscópica. Y los documentalistas, filmando esas palabras sueltas que hay en la realidad, formamos casos y un relato. Esa es la clave de nuestro oficio. Tomar estas pequeñas imágenes que tienen un sentido para organizarlas después en un relato, en una historia. Por eso para mí es tan importante escribir, porque es la base de todo. Aprender a mirar y sobre todo aprender a querer la realidad. La realidad es tan apasionante que te dan ganas de solo filmarla todo el tiempo. Y de ahí parte el oficio de ser documentalista. Generalmente en mis clases lo pregunto qué quieren hacer cuando sean profesionales. Y me dicen, uno dice, por ejemplo, a mí el cine histórico no me gusta. Otro dice, mira, a mí el cine de terror me ha apasionado toda mi vida y yo quiero hacer ese tipo de cine. Pero siempre hay alguien que dice, a mí me gustaría contar y mostrar el árbol que hay en el espacio de mi casa. Y ahí hay un documentario. ¿Cómo hacer de ese árbol una historia? O contar la calle donde naciste, que contiene todas tus partes, y la de tus padres, y del barrio, la bodega, el bar, la taberna, en fin, la escuela que hay en tu calle, en la calle donde naciste. Ese es un documento estupendo. Por lo tanto, en la base de nuestro oficio está, o de nuestro trabajo, está la descripción. Y después está la acción. El documental está lleno de imágenes fijas. Hay gente que habla frente a la cámara, el árbol mismo que acabo de citar, que no se mueve nunca. Por lo tanto, es un género lleno de estatismo, de imágenes fijas. Y la acción se agradece mucho. Aunque sea la más pequeña, un lápiz moviéndose sobre un cuaderno, una hoja que se arrastra por el suelo, todo eso es un regalo para el espectador porque es movimiento. Siempre que hay movimiento, tú lo sigues como espectador. Y el tercer elemento importante son los personajes. Y para mí, quizá, no sé qué es mejor, qué es más fundamental, si la descripción o los personajes, no lo sé. Lo es más importante. Los personajes, y es una palabra que usa el teatro, ¿no? Los personajes. En realidad las personas que aparecen en las películas documentales son muy importantes. Porque ellas van a ser los portavoces de nuestra idea y generalmente son mejores que nuestra idea. En el cine de ficción, los realizadores tienen que ensayar, buscar, construir unos diálogos y una situación que durante meses se ensayan. Y nosotros lo único que tenemos son esas personas para transmitir las emociones. Por lo tanto, son muy importantes. Hoy día casi no se consigue un documental sin buenas personas. Ellos van a transformar la película en algo emotivo. Es muy importante. Otra cosa que quiero transmitir claramente en este caso es la diferencia entre el documental normal y el documental de autor. Para mí hay una gran diferencia. Si mañana, por ejemplo, nos proponen hacer una película sobre la infancia, ¿qué es lo que se nos ocurre? ¿Qué haríamos si nos dan ese encargo? Filmar una clase, filmar el recreo, filmar los dibujos que hacen los niños, que realmente son preciosos, filmar al psicólogo, filmar al director de la escuela, filmar una reunión de padres, filmar las vacaciones, es decir, cuando la escuela estaba vacía, filmar el último día de clase, el primer día de clase, etc. Con todas esas secuencias, uno
en la mesa de montaje las ordena, le pone una música, un texto, y la película documental está aparentemente terminada. Y puede que no sea nada, pero yo les invito a ir más allá y a buscar verdaderos dispositivos documentales. Tengo un amigo que, en lugar de hacer todo lo que yo acabo de decir, buscó a un niño muy comunicativo, de 6 años, ¿no? Le puso micrófono en el cuerpo, lo lanzó en un parque y lo siguió con la cámara, sin que el niño se diera cuenta. Y el niño comenzó a conversar con los insectos, con los árboles, con el agua y con las nubes. Esa es la verdadera película documental de la infancia, no la otra. La otra es francamente un poco aburrida. La otra no. Y esos son los dispositivos del documental de creación. Son más cinematográficos. Y hay que procurar llegar a ellos. Tengo otro amigo que quería hacer una película de su país. Él no vive en su país y quería volver a su patria y filmar una película de los pasados. Y descubrió que estaban instalando un cable de internet de Alcatel que iba a atravesar el país. Y entonces se puso detrás de la máquina que tira el cable y filmó a todos los obreros que durante un año siguieron el tendido del cable. Ahí hay esta película 100% documentada. Yo hubiera hecho otro, haber entrevistado a un psicólogo, a un sociólogo, a un politólogo, haber entrevistado a un ministro de Estado, a algún economista, a algún experto en la geografía del país, etc. Pero esos elementos estáticos son reemplazados por un dispositivo verdaderamente cinematográfico. Seguir el tendido del cable, esa acción. Este realizador es de Camboya, se llama Viti Phan, y es una película que hizo hace 4 años. Un éxito. Otra amiga se le ocurrió hacer una película sobre el amor. Entonces, fíjate, el amor, de nuevo, un psicólogo, un sociólogo, un psicoanalista, etc. Los expertos diciendo los gustos parlantes que vemos tanto documentales. Entonces ella dijo, no, voy a irme por otro lado. Y descubrió a un escritor brasileño que antes de morir escribió 2 libros de libros eróticos. Cosa rara en su producción, porque el resto de sus libros eran poesía normal, común. Y esta organizadora se fue a la playa de Brasil, a una playa, y con el libro en la mano, ¿no? Le decía a una señora que está tomando sol, una señora de 50 años, por ejemplo, le dice, señora, ¿usted conoce a Dumont de Andrade? ¿Qué se llama eso? Sí, cómo no, yo lo leí en el colegio, cómo no, y lo conozco mucho y lo admiro. ¿Sería usted tan amable de leer para mi cámara un poema de Dumont de Andrade? Pero naturalmente lo pasaba. Entonces ella se pone a leer un poema incendiario de Dumont de Andrade. Y el resultado es que la cámara refleja, que su rostro refleja todo. Ella se acuerda de un amor, ella rememora un amor, ella siente pudor ante las palabras que dice el libro. Y bueno, dice mucho. Entonces ahí hay un dispositivo documental interesante que escapa a los documentales de National Geographic, de animalitos, no sé qué, de bultos parlantes que hablan, y no conmueven al espectador. El género no avanza así. Hay que utilizar los recursos cinematográficos prioritariamente. Hay que salir, hay que abandonar la etapa pedagógica que tuvo el cine documental en su origen. Hay que ir más lejos. Y hay que abandonar también el periodismo, sin desdeñar el periodismo. Yo soy un gran admirador de los documentales periodísticos, pero hay más que eso. No solo son periodistas.
Vamos a entrar entonces en una materia contradictoria, por eso he empezado con este introducción. Una de las, digamos, el cine empezó a ser sincrónico en los años 60. Los personajes antes de los años 60 nunca fueron sincrónicos. No se escuchaba la voz y la palabra, la voz y la imagen a la vez. Se escuchaba en off. Solo en los 60 se inventó una cámara de sonido y de imagen sincrónica. Por supuesto, hay entrevistas de grandes personajes, hay de Gaulle, de Roosevelt, de Kennedy. Hay algunas cosas que fueron grabadas porque de personajes muy importantes que fueron hechos en estudios con un aparato técnico muy pesado. Pero la voz popular, la voz de todos nosotros, comenzó en los 60. Y fue estupendo porque dijimos que bien, ahora las películas se van a explicar solas. No es necesario poner una voz que explique, puesto que ahora cada cual va a poder expresarse y con eso hacer una película. Fue maravilloso ese momento. Yo cuando comencé sin sonido sincrónico. Y cuando por primera vez lo tuve, era maravilloso. Era tan bonito filmar y recoger todos los sonidos a la vez que ocurrían. Era como un final. Y bueno, eso era fascinante. Era recuperar la sensación de que tú eras capaz de filmar la realidad. El efecto realidad se podía transformar en película. Era mágico. Pero a poco camino, los realizadores y sobre todo las televisiones comenzaron a descubrir que lo más práctico era entrevistar a una persona para avanzar en el contenido de la película. Y las películas documentales se llenaron de entrevistas. Y fue otro retroceso, porque si tú ves hoy día la cantidad de entrevistas que hay en las películas, es un exceso. Hay que dar marcha atrás y volver a apoyarse en otros agentes narrativos y no solo en el efecto. Está lleno de muchos hablantes y eso es cambio. Sin embargo, es relativo lo que estoy diciendo. Hay ciertos temas, hay ciertas situaciones en las cuales tú tienes que escuchar a un personaje de verdad. Y la televisión le tiene miedo, pánico al silencio, horror. Cuando tú muestras un personaje pausadamente, tranquilamente, ellos tienden a decir corta, y abrevian. A tal punto que la televisión ha inventado un tiempo ficticio. La vida pareciera que fuera muy rápida, y es mentira. La vida es lenta. La vida es tan lenta como nosotros al caminar. Nosotros caminamos lentamente, aún los que caminan rápido. Y la televisión, el clip, la publicidad nos ha impuesto un ritmo completamente artificial. El documental se niega a asumir ese ritmo y quiere recuperar el tiempo en la vida. Es apasionante. La descripción de la castellana, de la Feria del Libro, de vosotros mismos, tiene que ser lenta para ver por sus ojos, para que yo lo pueda ver bien. Eso de cortar, ¿no? Es un falso ritmo que hay que terminar con eso. Hay que luchar contra los estereotipos que la televisión nos ha impuesto. La televisión nos ha impuesto una caligrafía documental que es elemental, vulgar. Hay que ir más allá. Es como si siguiéramos escribiendo como en el colegio, ¿no? La A, la B, la O con una colita de C, etc. Hay muchas O's, D, A, R. Cada una las construye como quiera. Cuando yo hice el caso Pinochet, descubrí una cosa nueva en el cerebro.
Me enfrenté a la descripción de un caso jurídico internacional importante y me di cuenta que era muy difícil firmar a los jueces. No se puede firmar. Los abogados defensores no se dejan entrevistar porque están trabajando. Tú no puedes entrar al interior de un tribunal porque está prohibido. Adentro de los tribunales hay unas personas que dibujan, además muy mal. Claro que todos los juicios aparecen imágenes de cómics, de TVO, tan mal hechas. Eso es lo único que tú puedes hacer. Si yo pensé, si no puedo hacer prácticamente nada, voy a buscar a las víctimas, porque ellas quizás me puedan decir cosas. Garzón me dijo, a mí me han contado maravillas. No las he recibido en mi despacho, ahí en el Colón, y me han contado maravillas. Entonces yo pensé, eso es lo que hay que hacer, hay que ir hacia ellos. Y fíjate qué curioso, la realidad hoy día está llena de situaciones que no se pueden filmar. No se puede filmar las conclusiones de los directivos del Real Madrid. Nadie ha buscado nunca eso. Mira qué maravilloso sería. No se puede saber realmente lo que Hamilton piensa, ni lo que Alonso piensa. Nadie puede filmar eso. No se puede saber qué piensan los obispos. Imagínate la conferencia episcopal deliberante. No se puede filmar. Tampoco se puede filmar a Rajoy o a Zapatero con los suyos. No se puede. Está lleno de sectores, segmentos de la realidad secretos. Es curioso. Por lo tanto, generalmente el documental entra a la gente común. La gente que no está vinculada al poder es la más nuestra, en la que, con la que tú puedes mantener un diálogo, un acercamiento. Sigo con la historia de las mujeres y de los testigos de financiación. Me fui a Londres, aquí estuve en Madrid, y me fui a Santiago de Chile a buscar a las víctimas de violación. Reuní como 40 personas. Y las reuní y, bueno, en las 3 ciudades hay grupos que en Santiago eran más, eran como 30, 10 aquí y 10 en Londres. Y le pregunté que por qué habían declarado el juicio. Y cada una me contó, cada persona, qué era. Una era viuda, un desaparecido, el otro había sido torturado, etc. El otro tenía toda la familia en el equipo. Todas eran víctimas en distintos grados. Y comencé a filmar, comencé en Chile. Y cuando una señora me contó su testimonio, lo filmamos muy bien, con mucha claridad, fue extraordinario, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, tú filmas gente que lo ha pasado muy mal en la guerra israelo-palestina o en Irak, no es lo mismo cuando es uno de los tuyos. Si filmáis a un torturado español es diferente que cuando es de otra nación. Y para mí, esa gente chilena me tocó más que otra, y tú te sientes frente a un compromiso más fuerte de hacer una buena película porque son los tuyos. Yo nunca había escuchado testimonios de tortura, nunca en mi vida. Nunca me atreví a ningún amigo a preguntarle qué te pasó. Me daba miedo. Incluso una pareja mía con la que yo conviví más de 5 años había estado presa en un campo, en una cárcel secreta, y yo nunca me atreví a preguntarle lo que le había hecho. Ni ella nunca me contó. Hay un tabú, hay una distancia, está el miedo de entrar en esa área tan personal de la gente. Bueno, filmamos a esta señora, vimos el copión, vimos en pantalla el resultado con mi cámara, y nos gustó, pero a la vez
nos quedamos satisfechos. La señora hablaba muy bien, tenía buena dicción, era clara, no se repetía. Pero detrás de ella había un piano y en arriba del piano había un objeto, un adorno, que se veía todo el tiempo ahí. Al otro lado había un cuadro, que uno lo veía todo el tiempo. Ella estaba vestida con mucha corrección y se veía guapa y se veía muy bien, pero el traje era de estampado y era un traje con demasiado diseño, demasiada forma. Tenía aros, tenía bisutería. De repente tú escuchabas detrás de ella los sonidos de la casa, ¿no? Algún niño por ahí, había cosas que se veían. Y todo molestaba, todo parecía una interrupción. Era tan grave lo que ella notaba que tú querías que no hubiese nada que te distrajera. Entonces, suspendimos el rodaje y dijimos vamos a repetir o vamos a descartar a esta persona porque ya la entrevistamos. No es bueno intentamos ver a la misma persona. Y empezamos a buscar un lugar más neutro, que no fuera la casa. Fuimos a varios hoteles, donde generalmente detrás hay salas de banquete o de bautizo, o de matrimonio, que son salas impersonales. Y aquí era mejor, porque son como desmanteladas, por lo tanto, si se pone una persona, esa persona se destaca más. Pero siempre había problemas, el aire acondicionado, los platos de la cocina que se escuchan ahí al fondo, no puede estar todo el día ahí, porque en la noche ocupa la sala, hay un banquete. Comenzamos a dar vueltas, fuimos a museos. Finalmente tuvimos que alquilar una casa. Hemos alquilado una casa en Londres, una casa en Madrid y una casa en Chile. Vacía. Lo primero que hicimos fue pintar la casa. Imagínate, llegamos a una casa vacía. Generalmente no está en buen estado, o sea, pintarla, en fin, encerarla, etc. Pintamos de blanco, pero no bien pintado, sino que una sola mano. Porque si pintas más parece una tinta. No había cortinas y no había muebles. No había nada. Era igual que yo, como estoy aquí. Es decir, pusimos una silla donde estaba yo y una silla donde estaba la persona que yo había entrevistado. Y si había papeles, estaban aquí, en el suelo. Entonces cada cosa lo obligaba a hacer etiquetas. Y era como estar, y había un silencio, cerramos todas las cosas. Y era como estar cuando uno, no sé si habéis vivido esta situación, cuando uno se muda de casa, cuando uno se cambia de casa. El último día llega el camión y se lleva todo. Se quedan las marcas de los cuadros y queda el colchón, porque esa noche lo tienes que dormir ahí, el colchón te lo puedes llevar en el coche. Se va al camión y te quedas con un colchón en tu casa, pero ya no es tu casa. Estás en una tierra de nadie. Y sientes algo muy particular cuando estás en una casa que fue tuya y está vacía, se produce algo. Bueno, este era el ambiente que encontramos, que construimos para hacer este proceso de entrevista. ¿Y qué es lo interesante? De que mantuvimos los silencios, mantuvimos las pausas, porque a veces una pausa dice más de una palabra. Y mantuvimos el tiempo real, respetamos el tiempo real, que es lo que nunca hace la televisión. ¿Y qué pasó? De que de esa historia, que es una simple entrevista convencional, se transforma en una secuencia. Es decir, tú atraviesas de la entrevista periodística, lentamente atraviesas al espacio cinematográfico. La entrevista pasa más allá de la frontera
y se instala en el cine. Y eso es lo que hay que buscar en las entrevistas en documentales. Lograr una confesión, lograr una verdadera comunicación con esa persona para que la profundidad de la comunicación, para que la intensidad, para alcanzar otro tipo de comunicación, una comunicación superior, única. Eso fue lo que hicimos. Entonces ahora vamos a mostrar, yo les voy a mostrar estas entrevistas, no todas, en un trozo de 15 minutos, y después comencemos, digamos, no quiero que yo solamente hable, cualquiera de vosotros si me queréis hacer preguntas, tanto mejor, y vamos a seguir conversando. Bueno, ¿tú qué? Va a salir por esta pequeña pantalla, tan pequeña, pero no tenemos cosa. Vamos a intentar. No quiero que otra generación tenga que sufrir lo que nos ha pasado vivir a nosotros. Yo perdí todo. A mí me quemaron mi casa. 5 en serio. Me intentaron secuestrar mis nietos. Los hombres todos los sacaron para afuera, lo que tuvieron, mis hijos. Mi marido le dio un desastre, murió de pena. No quería más seguir viviendo cuando ya no con sus hijos, cuando ya no tuvimos casa. Las mujeres somos más, luchamos más, somos más sufridas. Es raro que no lo tenga. Que ando comparado. Que busco los encuentros, cuando los busco, se me esconde en ese baúl. Porque se me cartera en un baúl. Pero aquí me sirve mucho porque llevo mis remedios, llevo mis cositas íntimas, y que si tengo que gastar una parte no tengo problema. Tengo todos mis remedios. Y aquí todos estos remedios se me dieron. Pero aquí lo encontré. Aquí está. Este es mi santo. A él le rezo. Este es mi santo. No me da nada. Está 8 días antes de este. 8 días antes de este. Por eso no va a ir. Ha recorrido el mundo. Pero no encontraba ni justicia, ni no encontraba él. Mi familia es una familia bastante grande, que fue bastante reprimida durante la dictadura. Hay muchos casos, hemos contabilizado alrededor de 19 casos dentro de lo que es mi familia, entre detenidos desaparecidos, ejecutados, gente que tuvo que salir del exilio, gente que fue torturada, que estuvo presa. Ahora, quizás debería remitirme más precisamente al caso de mi compañero, que se encuentra desaparecido desde el año 74. Él fue detenido por la INA, por 3 agentes de la INA, en mi casa, delante mío. Entraron en mi departamento, entraron en mi dormitorio, se instalaron ahí y se lo llevaron. Se lo llevaron y no supe nunca hacerlo. No lo volví a ver. Yo tenía una maleta donde tenía guardado cosas para llevar a mi marido cuando lo encontrara. Cuando yo lograra ubicarlo y lo encontrara en un campo de detención, mi esperanza era llevarle estas cosas. Estas cosas eran su ropa, algunas revistas que le gustaban, su chocolate favorito, unas almendras. Y empezó a pasar el tiempo y esa maleta yo la iba cambiando las cosas porque se iban echando a perder. Bueno, mi esperanza también estaba muriendo. Mientras tenía esa maleta, también iba traspasando a mi hijo la esperanza de que su papá iba a volver, que su papá iba a llegar.
cuando él tenía como 4 años de edad, yo tuve la primera claridad de que ya no iba a poder ser. Recibí las primeras noticias de que efectivamente era posible de que él estuviera muerto. Y le dije, me senté y le dije la verdad. Le dije, mira, José Manuel, tu papá no va a volver, tu papá no va a llegar. Y le expliqué en el lenguaje que podía explicarle a esa edad qué es lo que había pasado. Entonces yo pensé, ¿qué es lo que tengo que preservar con mi hijo? Una cosa que es la confianza. Yo, para que mi hijo tenga confianza en mí, yo tengo que decirle la verdad. Cuando a uno lo han puesto en la corriente durante mucho rato, tú quedas como que no te puedes mover. O sea, como que tus brazos, tus piernas como que no las puedes manejar, ¿no? Estás casi como un perro, ¿no? Supongo yo que también es el terror que uno tiene en ese momento. Y entonces ahí el chico y curiosamente no como una forma de extraer información, sino directamente como una violación. Me empezó a hablar, eso sí que tuve fuerza para decir que yo soy una prisionera política, no soy para que se abuse de mí, no. Y bueno, ahí como tal vez yo no estaba como para una persona que puede ser violada, donde tenía probablemente, no sé, que la respuesta entonces el hombre empezó a meterme su pene en la boca, ¿no? Ya a tratar de obligarme, yo lo único que sí hice que de eso sí me defendí, ¿no? De eso sí me defendí. Ahora yo sí noté que había algo raro, ¿no? Yo sí noté que esto no era como parte del interrogatorio, sino que era parte de otra cosa, de la noción de que nosotros no éramos personas, cualquiera podía hacer cualquier cosa. Y si yo era mujer, ¿qué fue la agravante de las mujeres? Esta historia, la mía, no es una historia singular, es una historia plural. Yo no creo, o sea, si bien siento que no era parte, yo creo que todo era parte de un intento de quebrar. Ellos mismos te decían, no importa que no digas nada ahora, yo tengo todo el tiempo del mundo, nadie sabe dónde estás, no te pueden encontrar, acá no pueden llegar los periodistas, acá no pueden llegar los médicos, acá no pueden, nosotros te tenemos en nuestro poder. Ese era su discurso, ¿no? Volvió la democracia en este país, o el inicio de la democracia en este país, y yo empecé a no poder dormir, lloraba todo el tiempo. Y afortunadamente yo en mi trabajo tenía un colega que había trabajado apoyando, que trabajaba con un médico apoyando gente que hacía afectada. Y él me dijo, no, o sea, yo te puedo decir ahora que incluso hoy uno no habla mucho de esa oferta, salvo con la gente de mujeres, ¿no? Porque este país todavía es un país que niega su historia, que niega y que nos niega el derecho a la dignidad, porque esa es la... Perdón, yo quería llorar. Yo creo que eso es lo que más se ve, ¿no? Yo creo que lo que pasó en este país, el hecho de que haya tanta gente que acepte y que le parezca bien que haya habido torturadas, que haya habido desaparecidos, que haya habido muertos, gente que te diga en tu cara, el único problema de Pinochet es que no mató a todos los comunistas, ¿no? A todos los que pensaban diferente. Yo creo que eso es mucho más duro. Eso es más duro porque es la continuación de la dictadura en personas que no son militares, ¿no?
sido capaz de vivir con el pasado, ¿no? Capaz de vivir con el pasado. Sin embargo, se me viene a la mente esta pregunta que siempre la gente te hace, ¿no? ¿No sería mejor si uno olvidase? ¿No sería mejor si uno... Hay que perdonar, yo lo he escuchado tantas veces, ¿no? Hay que olvidar. Yo creo que los únicos que pueden perdonar son los que han sufrido. Nadie más puede perdonar por ellos. Y yo creo que uno puede perdonar cuando alguien le pide perdón. Pero si alguien le está diciendo permanentemente en la cara a uno que eso estuvo bien, y que fue bueno que se muriera el hermano, o que fue bueno que tú fueras torturado, o que fuese bueno que tengas, como nos pasó a muchos, tener que haber visto matar gente a nuestro lado. Creo que eso es lo más duro de la tortura, el haber visto torturar a otro, o que alguien muera a tu lado sin que tú puedas hacer ninguna cosa. Eso más fácil que yo creo que no se va. Eso no se va. Cuéntame cómo murieron tus hijos. Mis hijos murieron a manos de la policía de Pinochet en el año 85. En ese año el pueblo estaba con una fuerza enorme tratando de zafarse de esta dictadura terrible. Pinochet dio la orden de acallar al pueblo, de bajar su perfil de lucha. Y ese día 29 de marzo, la policía cumplió esa orden y mataron a mis hijos. A Eduardo lo mataron por la espalda y a Rafael lo hirieron. Y teniendo herido, a merced de ellos lo esposaron y enseguida le pegaron un balazo en la nuca. Eso está demostrado en la autopsia y está demostrado por 2 o 3 testigos. ¿Qué edad tenían tus hijos? Mis hijos tenían 18 años, Rafael, y 20 años de edad, en el 85. Por lo tanto, ¿tú no crees en la justicia local? No creo. Lo que sí creo es a ver si yo pudiera hablar de venganza. Mi venganza es estar viva. Es haberme parado de nuevo, fíjate. Yo que estoy muerta. Que estoy realmente muerta. De dolor. Haberme parado de nuevo, sentirme de nuevo una persona. Esa es un poco mi venganza. Mi venganza es ver cómo en el sector gente muy joven, jovencitos, niños casi, cuando hacemos algo por los hijos, están ahí, quieren saber, con una tremenda con un tremendo deseo de saber, de conocer quiénes eran, por qué pasó esto. Tanta gente joven
que está en este momento organizada en el sector. Y esa es, yo creo, mi mayor venganza. Poder decir, si ustedes trataron de eliminarnos a nosotros, eliminar una idea. Trataron de eliminar del país una idea de sociedad distinta, humana, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron porque está ahí. Yo lo veo a los jóvenes, a los niños. Va a volver a nacer. Sí, eso estoy segura. Como han visto, la cámara está totalmente concentrada en el personaje y no hay nada que distraiga. Y se ha respetado el tiempo de la conversación, el tiempo de la evocación, y por lo tanto se transmite al espectador una fuerza, una energía que normalmente en la televisión existe y que sí hay en el documental de autor. Son entrevistas desnudas que están hechas a propósito para que duren más, así, sin intercalar, ¿no? Se podrían intercalar muchas cosas. Generalmente te dicen hay que darle movimiento, ¿no? Intercala, no escala. Policía, la cárcel. Lo único que intercalé fue algunas tomas de una cárcel secreta que todavía no había sido demolida, ya fue demolida, donde estuvo la chica la segunda, la de la prensa. Y nada, lo único que hicimos también fue la maleta que tiene la segunda entrevistada, que todavía conservaba y todavía tenía la ropa de su marido. Decirle, bueno, muéstranos la maleta y haz como si la cambiara, no le ponen las herramientas y no la ven de nuevo. Es una pequeña reconstrucción que también en el documental se suele hacer, y yo aconsejo hacerla con mucha sutileza. Y hay mucha gente en esa época que dejaba la ventana abierta, porque soltaba al marido en la noche
entonces yo pudiera entrar y durante 10, 15 años mantuve la ventana abierta. Eso nos contaron muchas señoras. También hay hombres, ¿no? También hay hombres, pero menos. Los hombres saben hablar menos del dolor. Se enredan, no hablan. Y en cambio las mujeres no trabajaron el dolor, lo superaron. Una entrevista deja de ser convencional cuando desde su contenido se pasa a una dimensión cinematográfica, cuando se pasa a otro nivel de comunicación. No importa que sea ya un punto parlante, que es muy común, sino que es la comunicación, es la médula. Y tengo algunas recetas, se las voy a leer. Para que un personaje entrevistado se comunique bien, hay que dedicarle la máxima atención, no interrumpirle, no dejar de mirarle, dedicarle todo el tiempo necesario y olvidarse del equipo técnico, olvidarse del cameraman, de las luces, del micrófono y de los ayudantes. Ningún miembro del equipo de rodaje debe hablar, ni hacer ruido, ni imponerse por ninguna causa. Hay que respetar las pausas de la persona entrevistada. A veces un silencio, un gesto, una vacilación son más importantes que las palabras. Nunca debe tocarse el punto central en la primera pregunta. El desarrollo dramático de una entrevista depende casi únicamente de la sensibilidad del realizador. Este último debe tratar de atenderse las preguntas de memoria y nunca echar un ojo a los papeles que tiene en la mano. Una entrevista debe convertirse en un espacio cinematográfico, en una secuencia, y cruzar la frontera del periodismo y llegar más lejos que esto. No hay que olvidarse también que una entrevista es un compromiso ético con el personaje también. Los personajes en el cine documental no reciben salario. Esa es otra diferencia sustantiva entre el documental y la ficción. Para que un personaje te entregue lo que tiene que establecer un vínculo afectivo, mínimo. No te digo yo, hacerte amigo íntimo para siempre, pero si tú tienes que abrirte para que esa persona también te entregue su secreto. Y esta relación de amor, de ida y vuelta entre el personaje y la persona y tú, tampoco se da así en la ficción. No quiero decir que el director no establece un fuerte vínculo con sus actores, por supuesto que lo hay, pero aquí es más fuerte. Y además, no es una relación jerárquica. Tú a veces puedes decir en la ficción, yo quiero que mañana estés aquí a las 8 de la mañana, quiero que en otras noches no quiero verte con ojeras, quiero que duermas bien, porque mañana a las 8:30 vamos a empezar a filmar una secuencia clave, y te quiero aquí a las 8 menos 4. Y quiero que tengas con el mismo cartel, exactamente el mismo. Si tú le dices eso a un personaje de los pensando, esa persona no viene nunca más. En el cine documental el equipo es horizontal, o sea, el director, el ingeniero de sonido y está el fotógrafo. No tiene necesidad de decir acción, no tiene ningún sentido. Tú hablas con susurros con los otros. Mientras menos ruido mejor. El cámara tiene que estar plenamente concentrado en lo que tú estás hablando con la persona. Si tú te pones a hablar con la persona y no entras en el tema inmediatamente, sino que comienzas a rodear, en vez de preguntar directamente cómo murieron tus hijos, había 40 preguntas antes. Si tú comienzas a hablar con la persona de muchas cosas, de qué hizo el día, qué hizo ayer, qué está estudiando su hijo, por qué a su hijo le va tan bien en la profesión, etc.
tú estableces esa conversación, el cámara que está a tu lado no debe pensar, este se puso a hablar con esta señora, todavía no está trabajando, y se pone a limpiar los objetivos, se pone a mover el trípode, se pone a nivelar el trípode, se distrae. Si es así, es un pésimo cambiador. Pues esa persona tiene que estar metida en la situación para comenzar a filmar sin que yo se lo diga. Y esa persona tiene que hacer un acercamiento a la cara, o moverse, porque en este caso había un dolly, tú te podías mover. Cuando lo que dice la persona indica que tienes que mover, es decir, si hay un momento intenso, el ideal es que te acerques un poco, no que hagas un zoom, no llegar hasta la nariz, eso es lo que hacen todos los cámaras de televisión, no, un poquito, para que ese poquito se haga, el cámara tiene que estar contigo, adentro de la situación. Tiene que haber un cable que una al sonidista, al cámara y a ti, un cable invisible, instintivo. Tiene que haber reflejos documentales, así como hay reflejos para otras cosas en la vida, hay reflejos documentales que no se aprenden en ninguna escuela, nunca se habla de eso. Y así se va logrando un material profundo, serio, consistente, se van consiguiendo imágenes reales, porque el documental es imágenes que no son imágenes, son ilustraciones. Hay que perseguir hacer imágenes que pesan, tienen un peso. Estas imágenes tienen peso, densidad, porque tienen un contenido dramático humano adentro, tienen energía que sale de la pantalla y os toca a vosotros. Eso es fundamental. Los documentales que uno ve y da lo mismo si hay volumen, si no hay volumen, si uno está hablando por teléfono, no tienen ninguna energía, no sale de ellos nada. Hay mucha gente que a mí me decía cuando yo estaba joven, el documental tú filmas, y después en la mesa de montaje tú lo haces. ¿Cierto? En el montaje se reescribe una película documental. Pero el montaje no hace milagros. Si el montador recibe 20 bobinas que no tienen energía, el montador no puede inocular energía donde no la hay, no la puede inventar. Puede organizar decorosamente el material, puede conferir desarrollo, pero energía no. Si lo que tú recibes no tiene energía, tu documental es anémico. No. Sí, puede quedar bonito, musiquita, carteles de final, sí, pero no es nada. Entonces el montaje no es milagroso, no añade lo que tú tienes que buscar como realizador en el rodaje. Es donde haces. Tú tienes que estar atento a eso único que la gente dice. Y que nunca más se lo va a repetir. Si el cámara está distraído, nunca más no se puede repetir. Repítele, por favor. No. Una vez. Nada más. De verdad. Yo no sé cuánto dura esta charla, porque ya son las 24, creo que dura una hora. Mientras no lo dejen, digamos. Si queréis hacer una pregunta, con mucho gusto la responderé. Dime. Y son dos preguntas técnicas. Dime, ¿tienes que hablar bien? Yo repito la pregunta para respuesta. En la primera víctima, cuando juega con el bolso, se lo preguntan, ¿el plano detalle que haces con la mano dentro del bolso, eso lo rodaste después? No, lo hicimos al mismo tiempo porque tardó muchísimo. Muchas gracias. No sabía que había venido yo no sabía que tardó mucho en encontrar la foto. Entonces yo hice un zoom y buscó, después me abrí de nuevo y ella siguió buscando. Entonces me permitió hacer el inserto sin repetir. Esto tiene una segunda pregunta, porque roda solo con una cámara, ¿no? Sí, yo considero que en este tipo de documental de autor es mucho mejor rodar con una cámara. Si es una cosa musical, algo de ahí la música,
o algún tipo de entrevista, un diálogo entre dos personajes, sí es recomendable tener otra cámara, pero por regla general, prácticamente yo filmo siempre con una sola cámara. Ya por último voy a usar un poco. ¿Grabaste en vídeo, pasaste al cine? Eso es una cosa de vídeo. Nunca, sí, porque es un metacam, pero si tuviera la Covid 25 no me daría cuenta que estaba en vivo. Hoy día no se filma documental en 25 y 16, pero se suele filmar en DVCam o en digital, metacam digital. Perdón, ¿qué función cumple la documentación para un documentalista, es decir, el archivo? Mira, buena pregunta. Sí, siempre se dice que en el documental se investiga. O sea, lo primero que se te ocurre es la historia, y para que una historia tenga valor, tiene que contener, lo primero que se te ocurre es la idea. Y para que una idea tenga valor, tiene que contener una historia, tiene que tener una fábula. Hay que distinguir entre lista temática y verdaderas ideas. A veces uno tiene una lista temática y dice, yo tengo un montón de ideas. No, tiene una lista, pero una idea es algo que contiene una fábula, una narración, una anécdota, algo. Y después de la idea viene el dispositivo. El dispositivo es lo que yo dije al principio, cómo buscar una alegoría para que esa idea tenga rueda. El caso del niño que habla con los insectos, el caso del cable de Alcatel, el caso de la chica brasileña y del poema erótico. El dispositivo. Y después, lo que siempre se suele decir en el documental, hay que investigar. Y uno dice, bueno, sí, claro, hay que investigar. Todo el mundo investiga en el proceso de creación artística. Un novelista investiga, un dramaturgo investiga, un escultor investiga, todos investigamos. Nosotros no investigamos más que nosotros. Digamos, los documentalistas somos artistas, no somos científicos. En un documental no se va a aprobar una tesis, vas a emitir tu opinión, nada más. De tal manera que no hay que confundir el ensayo científico o literario con el documental. Yo pienso que estamos entre el periodismo y el ensayo. Ese sector intermedio no podemos. Y el material de archivo es muy importante, cada día es más importante en el cine documental, porque mientras más tiempo pasa de la fundación del cine hasta hoy, tenemos más material rico antiguo. Y es magnífico trabajar con archivos estupendos. Tenemos un segundo ejemplo donde hay archivos. Que vamos a ver ahora, si nos ven. Hay una manera como se puede detectar o darse cuenta que un personaje dice mentira. De no perseguir. Hay gente que se repite, que reitera, hay gente que tú te das cuenta que hay algo ilógico y comienzas tú a sospechar. Y inmediatamente lo filmas porque has citado a otra persona, no puedes dejarlo en ridículo, pero tú ya sabes que la vida no va a ser. Eso también es importante en el documental. En el documental, el tiempo de rodaje es igual que en la ficción. Uno se levanta a las 8 de la mañana, se el canito, y a las 7, cuando ya no hay luz, se va para la casa. Entonces uno tiene un cuaderno de ordenado y va anotando todo. O sea, uno suele querer ser buen alumno. Pero a veces, en un día entero, tú no has filmado nada que valga la pena. Tú te das cuenta cuando lo que estás filmando tiene valor. Y otras veces filmas, pero filmas porque, bueno, tienes que cumplir la jornada, pero no es nada bueno. Entonces es interesante, al terminar el rodaje, evaluar si hay 10 bobinas buenas. Con 10 bobinas, bueno, 10 es mucho. 4 o 5 bobinas buenas para hacer una película de 52 minutos. Si no tienes eso, no llegas. Y para una de hora y media, 10. Si no tienes esas 10 secuencias realmente buenas, tu película no se va a sostener. Hay que saber cuándo está entrando algo bueno o malo, y entran de todos los falsos y los verdaderos. ¿Y no tiene sentido incluir a esta persona? Hasta un cierto punto. Tú puedes, no hay que tener pudor. Los falsos pudores son fatales, porque como nuestra cultura es muy católica,
eso obstaculiza. Por ejemplo, hay que preguntarle directamente a la gente las cosas. Digamos, si se trata de una violación, si se trata de un atropello duro, hay que tocar esos puntos sin temor, puesto que hay que hacerlo, hay que hablar de todo. De todo se puede hablar con respeto. Por lo tanto, no hay que tener caso todo. Tú puedes empujar a la persona, puedes ironizar, puedes incluso sacar a la persona, hacerle perder el control, según tu pregunta. Puedes hacer todo eso. Pero después, en la película, tienes que agradecer tu voz. Digamos, tu agresión tiene que agradecer, porque entonces, ¿cómo se justifica que la persona pierde el control si tú te has quitado? Digamos, tú tienes que entrar también y decir, fui yo el que le hice las preguntas inoportunas, indiscretas, para que quede claro que es por ti que lo perdió el control. O sea, hay que jugar limpio con el personaje. Hay que jugar claro y limpio. Hay que tener una lealtad con la gente que está dando lo mejor de sí para que tú hagas feliz. Sí, ahí está la cosa de la ética, ¿no? O sea, tú compartes con ellos una mirada, ¿no? Y todo lo que pasa tiene que estar dentro de la pantalla, no fuera. Pero fíjate, la ética de los documentalistas no es más ni es menos que la que tiene un médico todos los días. Hay profesiones que trabajan a un centímetro de la ética, un abogado, un médico, etc. O sea que tampoco es algo muy especial. Vamos a mostrar ahora un segundo ejemplo. Perdón. Sí, rapidito. Sí. La secuencia de las entrevistas la aumentó en función de mayor o menor dramatismo. Yo noté que la primera era tal vez muy dramática y yo siento un poco más dramática. Sí, está en progresión. Sí, siempre hay que mantener una progresión, digamos. Es un elemento fundamental de la forma, la unidad, el ritmo, la repetición y el desarrollo progresivo son leyes de las clásicas de la forma, que son las mismas del teatro y del cine de ficción. No siempre se respetan, pero casi siempre sí. Vamos a pasar a otro ejemplo más liviano, pero Andrea, espera un poquito. Ahora mismo. En otra película de naturaleza completamente diferente, que yo filmé en México, en una pequeña ciudad de México. Simplemente yo llegué a un pueblo mexicano porque en ese pueblo un escritor había escrito la historia del pueblo, de la aldea. Era como una especie de año de soledad, de verdad. Digamos, era el año de soledad documental. Pero sin la lectura de bloques gigantescas, pero era una estupenda crónica del pueblo. Y allí descubrí dos cosas, que la gente tenía muchas fotos, tenía una cantidad de fotografías impresionantes, de toda la historia del pueblo, pero no los tenían en álbumes, estaban guardadas en cajones y las revisábamos constantemente. Y me di cuenta que la manera de hacer las entrevistas era como si fueran retratos. Eso era una cosa. Y la segunda cosa es que descubrí el humor que tenía. Era un pueblo lleno de gente que tenía gracia. Y fíjate, cosa curiosa, el humor casi está ausente en el documental. No sé por qué es difícil encontrar una comedia en la película. Así como el sexo tampoco casi nunca está en un documental. El humor no aparece. Es raro. El sexo es más justificado porque es muy difícil hacer hablar a una persona de cuestiones íntimas, delicadas, a no ser que vaya a la cuestión morbosa. En muchos documentales no se pone. La Constitución en Chicago, ese tipo de documentales que en realidad no están sacando nada. Faltan documentales buenos sobre el sexo, pero ellos con sensibilidad. Bien, y el humor es otra cuestión ausente. Y por eso les traje este ejemplo, porque después de lo que vimos, quizás sea interesante ver este otro fragmento, una película filmada en México, y son
son trocitos, digamos, si bien aquí había una continuidad en esto otro, son trozos que yo he sacado de la película que durante el Andrea, yo creo que ya se puede pasar al segundo extracto, si se puede. Me parece que este segundo extracto, escucháis los de Camila, me parece que este segundo extracto tiene el sonido más bajo que el primero, no lo sé, veamos. Está muy fuerte. Cuando yo era chico, oía a mis mayores que platicaban de la aurora boreal. Ellos madrugaban a ver aquel y a cosas tan hermosas que se formaban. Para que la describa, que cómo era. Pues no la vi. Pero que cómo te decían que era. Ah, sí, era una cosa muy bonita cuando aparecía en el oriente, sería, ¿verdad? Poco antes de que yo naciera fue cuando apareció el Halley. Pues, ¿cómo sería el cometa? Una cosa muy parecida a un cohete, ¿verdad? Una cola muy larga, muy bonita, así como la cola que hace un cohete cuando se sube. Se notó la revolución. Poco, pero sí hubo actos en la revolución en que sufrió mucho el pueblo, como fue cuando la entrada de un bandolero y llegó aquí ya casi en Chávez García. Él se convirtió de un revolucionario en un bandolero. Yo andaba con mi padre en el en un manantial que hay aquí a un cuarto, se llama, No, hermano, que eso no. ¿A eso no? No, lo de Chávez García. Muy bien. Chávez García entró como a las 3 de la tarde aquí. Todos los prisioneros que cogió los iban a degollar allí en la plaza. ¿Cuántos hombres traía Chávez García? Pues debía haber traído unos 2,000 hombres más o menos. ¿Verdad que sí murieron muchos, verdad? Sí, muchos murieron. Pero murieron más después del indulto. Jesús Hernández, Villegas, Porfirio Villanueva, Isidro Pulido, Salvador Villanueva, Ramón Alonso, Marco González, Anatolio Porchea, Rubén Grisa, Benjamín Ábalos, Aluber Novoa, Manuel González, Benigno Tejeda, Pancho Morales, Agustín Aguilar y Rafael de Radillo. Los últimos sobrevivientes de esta rebelión han interesado poco a los historiadores. Ellos no forman parte de la epopeya mexicana. Sin embargo, en la familia partida, la bandera de los insurrectos se conserva como una reliquia. Es el símbolo de un orgullo que nadie jamás ha puesto en duda. Me llamo Luis Ibarra Hernández. ¿Cuántos años tiene usted? 106. A 3 años. ¿Dónde crió? Como de Sofrecía, por ahí.
y ganaron los cristeros. Pues yo creo que sí, nos llamaron en todo. ¿Y las armas? Las armas me entregaron. ¿Usted también tuvo que entregar sus armas? Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo no entregué mis armas. Yo cuando... Pero que ¿cómo fue ese momento? Se juntaron todos los cristeros, los revolucionarios en la plaza y entregaron las armas. Las que no servían fueron las que entregaron las armas que no servían. Las buenas se las conservaron los revolucionarios. ¿Y las armas de don Bernardo? Las mías yo las conservé. Conservo carabinita. Háblale a sí, que traiga la carabinita. No, ¿Leandro? También dice que está encima de la cama con la matana. ¿Qué tipo de gente? ¿Qué tipo de gente? 38 Winchester. ¿Es bueno? Que si es bueno, te preguntan. Muy bueno. Muy bueno. La revuelta a la cual se refieren es lo que se llama en México la cristiada, que fue un movimiento de respuesta a la Revolución Mexicana de parte de los católicos. Los católicos, cuando la Revolución quiso abolir la religión católica, se levantaron sus pueblos en defensa de la religión católica y se llamaron cristeros. Y todo este pueblo era de cristeros. Es una zona curiosa porque no hay indios, es una zona de blancos. Es como una Andalucía perdida un padre, un torero y una gente maravillosa. Está cerca del lago Jalapa y es Michoacán, cerca de la costa del Pacífico. Y aquí también ves tú la manera de instalarse en las casas a convivir, que te contaran, que poco a poco salieron las anécdotas, que esto, que lo otro, que qué. Y esto era más lento y largo porque la gente en provincia se confía más que la gente en ciudad. Y ahí poco a poco logramos la confianza, sobre todo de los más viejos, que eran los más bonitos. Que la mayoría de los personajes ya se murió, desgraciadamente. Y ahí era otra vez lo mismo, ¿verdad? Establecer confianza, establecer vínculos efectivos y una planificación clásica, digamos, la cámara pacífica para presentar personajes, no hay ningún falso movimiento para que el partido de que sea más simple mejor. Parece que sí. Primero, con la luz, y cuando termine de pasar, entonces cuando yo lo digo. Como tenemos un poquito más de tiempo, tenemos un tercer extracto que parece bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de entrevista, pero que en el fondo es lo mismo, porque cada realizador hace las cosas de la misma manera. Yo en la película Salvador Allende, yo quería demostrar que Allende era un político marxista atípico. Que a Allende se le ha atacado tanto, porque fue un marxista, que fue dictatorial, era Allende pensado con integridad. Entonces, yo quería buscar un personaje de peso, un personaje con autoridad, que desmontara al marxista tradicional. Porque encontré a un profesor universitario capaz de ser creíble. Lo más importante en el documental no es la objetividad. No existe ningún documental objetivo. Eso lo alguien lo inventó en la década de los 60. En la década de los 60 la televisión europea era muy fuerte.
la RAI, la televisión sueca, la Suisse romana suiza, televisión española, la ORGT francesa, eran muy potentes, eran televisiones que los ciudadanos pagaban con los impuestos. Entonces la norma era que si todo el pueblo, toda la ciudadanía paga la televisión tiene que ser objetiva. ¿Y en qué se traducía en nuestro trabajo? En que si se hace una película sobre Estados Unidos o una versión X, tenían que entrevistar a gente de la derecha, a gente del centro político y a gente de la izquierda por igual, como los programas de la electoral. O sea, como pedirle a un pintor, hazme de medio cuadro, pero tienes que usar la misma cantidad de amarillo, de rojo y de azul. Es completamente idiota, irracional. Durante años y años y años nos exigieron objetividad. Afortunadamente, hace como 15 años, comenzó a salir cada vez más la subjetividad, cada vez más, hasta que hoy día es de dominio común. Hoy día nadie nos pide objetividad, lo que nos piden es calidad. Más que ser objetivo, lo interesante es ser creíble. Que tu película sea creíble, que deje al espectador aire para que piense por sí mismo en lo que tú estás diciendo y llegue a sus propias conclusiones. La verosimilitud es más importante que la objetividad. Generalmente, cuando alguien te pide objetividad, o hay gente que la pide, generalmente esa persona se debe. Es matemáticamente, es químicamente. Es así. La conquista de la subjetividad de la documental ha sido muy buena para nosotros, porque ahora los comentarios, la voz no, se trabaja mucho más, se trabaja con más libertad. Hoy día muchos textos no se pueden publicar sin cambiarle ninguna forma, porque son textos de calidad. Han llegado a ser como la voz interior en la novela. Es muy bueno. Hay textos subjetivos, textos poéticos, textos metafóricos y textos informativos. Antes solo había informativos. Ahora el texto es una parte importante de la narración, de los agentes narrativos de la película. Es muy importante. Pon en pantalla el beta que tiene y pasa rápido el primer ejemplo, sin ningún temor. Es un taller, no es un espectáculo. Yo te digo cuando que te tengas separados. Con las dos películas, tanto Allende como en Pinochet, se estrenaron en el Festival de Cannes y obtuvieron muy buena crítica, sobre todo una gran distribución en Francia. En México, el caso de Pinochet tuvo 80.000 espectadores, lo cual no está con la gente equivocada. Tienes que seguir rápido hasta llegar al próximo tiempo. Parece que no puedes ir rápido, no. Esta es otra cosa terrible, los técnicos. Fíjate, el equipo ideal de un documental son 5 personas, digamos, el realizador, el ingeniero de sonido, el cámara y un ayudante del sujeto. Son 5. Cuando hay 2 coches, o sea, 2 cámaras como es esto, generalmente el segundo coche se pierde. Eso es típico. Y tú lo llamas por teléfono y te tienen cortado. Entonces tú estás en el lugar adecuado y no sé. Finalmente conectan el teléfono. Estás bien. Este es el ejemplo, pero ponlo al principio. Esto es un poquito más rápido. Ahí, ahí, entonces, se fija, se hace un lío porque el otro coche no llega, se atrasa, es tremendo. Mira, el documental es la música de cámara, mientras menos mejor. El documental es más discreto, es más simple. Y no hay que compararlo con la ficción, es un error. Nunca el documental ocupará el mismo espacio que la ficción. Tú no puedes competir con los grandes actores que todo el mundo conoce. ¿Cómo vas a competir con este señor que es sordo, está gracioso, pero
Tú no puedes, si tú tocas una sonata para piano en un estadio, no se oye. Y tiene tanto valor como si hubiera una orquesta. Hay salas de música de cámara que son más pequeñas, ahí sí se oye. Una partida para violín solo con cello de bajo, tampoco se oye. Entonces hay ópera, hay ballet, hay sinfónico, música de cámara. Y el cine también. Y cada uno tiene su público, no hay que confundir. Bueno, vamos a buscar el ejemplo. Lánzalo cuando tú quieras comentar. Muy bien. Allende conocía las obras de Marx, algo de Lenin también. Pero fundamentalmente yo pienso que Allende era un hombre de inspiración de la Revolución Francesa. Él creía los 3 valores que proclamó la Revolución Francesa. ¿Y de dónde viene entonces su marxismo, si es que era marxista? Yo no creo que se pueda decir que era o no era. Lo que sí yo porque muchas veces conversamos los dos solos, de filosofía, de política, de arte, porque viene de un hombre puro, que no tenía, digamos, una sola fuente de inspiración, sino que varias. Y entonces aquí de marxismo no se hablaba. No. Y entonces, ¿por qué? Lo que sí una vez me dijo, que la comunidad deje la dictadura del proletariado. Después me confirmó y me dijo, mírate, en el programa de gobierno no está la dictadura del proletariado. Nosotros no vamos a llegar a eso. O sea que no era marxista. No. Digamos, marxista clásico, como científico marxista, no es. ¿Y leninista era? Ahí sí lo tengo absolutamente claro que no lo es. ¿Por qué? Porque no aceptaba 2 ideas fundamentales del leninismo. Uno, el rol del partido único del gobierno. Eso nunca lo aceptó. Y segundo, el concepto de dictadura del proletariado. ¿Y qué toma del marxismo-leninismo? Yo diría 2 cosas: la preocupación por los trabajadores y los pobres y la idea de la igualdad. O sea que tenemos un pensamiento libertario inspirado. Dijiste bien, porque, y de acuerdo que hagamos esta conversación en Valparaíso, porque eso, digamos, dejando la infancia y pasando a la adolescencia, Allende tuvo una gran influencia del pensamiento libertario de un zapatero anarquista que residía en Valparaíso. ¿Y quién era exactamente Juan? Era un zapatero reventón de la democracia, que llegó a Chile un gran grado. ¿De qué nacionalidad? Italiano. En el fondo fue, yo diría, el primer maestro que tuvo Allende en su condición de luchador social. ¿Y eso se lo contó a bien? Él nos contaba a nosotros con mucho orgullo y con un gran cariño desesperado de personaje. Sí, ¿de qué hablaría? Bueno, los anarquistas de la década del 20 al 30 y 2 décadas fueron, a mi entender, y lo digo con mucha seguridad de mi padre, pues, los que iniciaron la lucha por influir en el despertar de la conciencia de la clase trabajadora. Así que deja irse, digamos, ese viejo que enseñó a todos en eso. La vida de Allende fue una larga campaña electoral. Fue 4 veces candidato a presidente y otras tantas a diputado o senador. Bajo el lema "A todo vapor con Salvador", salió de Santiago su primer tren de la victoria en 1952. Tenía 44 años. Recorrió el país pueblo por pueblo, casa por casa, pieza por pieza.
Entonces conoció a los chilenos de verdad. Le apasionaba escuchar, enseñar y creando conciencia, movimiento, aunque él sabía que no podía ganar. Con humor borraba la distancia y hacía amigos por el camino. Yo lo que me acuerdo, porque en esa oportunidad yo era muy chica, pero el ambiente que había era que la gente se sentía como venían radiantes, yo venía del sur, porque había sido un circular, se vuelve y vuelve, y contactarse con la gente y conversar, y bueno, y con salud, con todas las cosas, la atención que se da. La gente venía contentísima. Duró nuestro viaje como 4 semanas, y cambió 2 o 3 veces de equipo, y los que lo acompañaban estaban exhaustos, o sea, realmente esto está desde la mañana hasta la noche, no daba más. Y él estaba fresco como una lechuga, realmente, una que sabía fuera de lo común. Muy rápido la gente. Nosotros convencía hasta el medio de la gente. Porque tenía que mandarle vuelta para que hablara por su cuenta estaba aceptando. Por su ley, por su ley, de ese lado. Él era un tipo muy simpático. Yo conversé con él. Y hay como una empanada y mundo ahí. Y él sale. Sí, tenía los abuelos, y yo digo, bueno, a lo mejor uno a veces hace falta de los abuelos para cambiar de parecer. Digo yo por eso, ¿vale? Y que como lo digo, los políticos son cuidadosos, porque ahí era la gente, era una simpática, todas las cosas. Entonces yo creo que a gente tenía eso, y por eso que fue enamorando del pueblo. Lo fue enamorando, cauteando, y fue entusiasta. De la vida. Nosotros conocimos Chiloé, conocimos Valdivia, conocimos Puerto Montt, gracias a esa compañía. Era un aprendizaje siempre, realmente. Y era que tuviera 2 o 3 personas en Colchero que para hablando. 2 casas o 3 casas donde fuera. También lo cambié, porque podíamos estar caminando. ¿Qué casa es casa? Si viven